Buen día y bienvenidos a la presentación de la versión 6.01 del Lightstar 4D, nuestro programa de gestión del producto lumínico a 360 grados. En esta versión hemos introducido unas novedades que se refieren a los módulos del programa, en particular al PhotoView, la gestión de los datos fotométricos y de los datos de espectro, LC, el programa LightCalc de proyecto lumínico, y unas novedades que hemos insertado en nuestro sitio para conectar siempre más nuestro sitio al programa Lightstar 4D. Empezamos con PhotoView y en particular en la sección del espectro, donde hemos hecho una ampliación de la sección dedicada al espectro y en particular hemos introducido el nuevo estándar norteamericano, que es el ISTM30 del 2015 y sobre todo el nuevo ISTM30 del 2018. Es decir, el IS Method for Evaluating Light Source Color Rendition. Es decir, la nueva gestión del color hecha y propuesta por parte de los americanos. En particular, hemos añadido la determinación de los parámetros RF, es decir, el índice de fidelidad, y RG, es decir, el índice Gamut. En particular, hemos también añadido los gráficos que muestran, por ejemplo, la evaluación del color, es decir, la fidelidad en función de las 99 muestras de color, que se puede ver aquí arriba en la imagen, el gráfico de distorsión del color, es decir, este gráfico, estos dos porque hay también el gráfico vectorial del color, el RF en función del RG, que aparece aquí en pequeño, y los cambios, por ejemplo, el cambio de croma por bin, que está aquí, y el cambio de tonalidad por bin. Hemos también añadido la relación, el reporte entre SP, es decir, la visión escotópica sobre la visión fotópica, que es un parámetro muy utilizado siempre más en exteriores, sobre todo en cálculo de alumbrado público como alumbrado de canchas deportivas, sobre todo de alumbrado público. Y después se ha potenciado el cálculo de la TSC, es decir, el CST, el Correlated Color Temperature, donde hemos encontrado unas pequeñas diferencias entre la antigua versión que hemos solucionado con esta nueva versión. Pasamos ahora a ver las novedades que hemos insertado en el programa de cálculo lumínico, es decir, en el LightCalc, en el módulo LightCalc. Sobre todo, hemos trabajado mucho en la gestión del cálculo automático de viales, donde se ha potenciado el cálculo de viales rectilíneos, porque ya estaba en la antigua versión, la versión 6 que hemos introducido en el mes de febrero. Hemos añadido muchas cosas más y, sobre todo, gracias a la cooperación de unos fabricantes, de unas ESES y de proyectistas, hemos podido discutir con ellos los pequeños fallos y sobre todo lo que se tenía que añadir para que el programa fuese algo muy potente, como pensamos hemos llegado a tener ahora. Otra gran modificación es la introducción de una ventana de gestión del cálculo automático distinta comparada a la antigua, donde, por ejemplo, hemos añadido la gestión paso a paso
y la gestión todo en un solo clic. Es decir, que paso a paso nos permite de abrir el fichero Excel. ¿Qué es el fichero Excel? Es el fichero donde nosotros podemos insertar todos los datos de la calle o de las distintas calles. Y desde allí insertar los parámetros que se refieren a las fotometrías que queremos utilizar, dónde se van a instalar las luminarias y desde allí el programa automáticamente hace el cálculo. Por eso, con este Open File podemos abrir el fichero Excel que hemos construido antes. Después, si tenemos unos rangos, es decir, si nosotros hemos definido a través del fichero Excel un límite inferior y un límite superior, por ejemplo, en la altura del poste, el programa automáticamente, desde una línea donde hemos configurado la calle con sus luminarias, con su poste, podemos crear automáticamente 1, 2, 3, 4, 5 líneas en función del rango. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, por el poste, definir que quiero calcular con una altura de poste de 7 metros hasta 9 metros con un paso de 1 metro. Lo veremos después. En este caso, el programa automáticamente me va a crear la línea de 7, la línea de 8 y la línea de 9 en el fichero Excel. Esto todo a través de la función expand macro. Después, al final, cuando hemos acabado las modificaciones y hemos hecho y hemos realizado el fichero Excel completo con todos los casos, se puede pasar a DoCalc, es decir, empezar con el cálculo. Con todo en un solo clic, all in one click, nosotros tenemos la oportunidad que sea el programa hacer todo sin tocar de nuevo, sin tener que seleccionar de nuevo una opción. Otro tema es que hemos añadido este botón, que es el Download XLSX, es decir, que me permite de acceder automáticamente a la página de nuestro sitio web donde está puesto el fichero Excel, que yo puedo bajar. Como podéis ver, aquí tenemos dos líneas. Es decir, la línea de abajo es el fichero Excel que se refiere a la versión 6.01. El otro fichero es el fichero de la antigua versión. Son ficheros no compatibles, son muy similares, pero no son compatibles. Es decir, que no puedo utilizar el fichero Excel de la versión 6.00 con el programa 6.01. Vamos a analizar ahora dónde hemos hecho las mayores modificaciones en el fichero Excel. Por ejemplo, hemos añadido la fila 8 para formatear de forma correcta y automáticamente las celdas del fichero Excel. Los usuarios que ya han utilizado la antigua versión nos han puesto una cuestión. Cuando tienen que rellenar el fichero Excel, es decir, todo el apartado que encontramos aquí por de abajo, se pueden insertar valores, se pueden insertar parámetros no bien configurados. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando, un ayuntamiento nos entrega los datos de las calles y estos datos están puestos en un fichero Excel. Yo hago simplemente copia de estos parámetros, pero no estamos seguros que estos parámetros han sido configurados de forma correcta. Es decir, que por ejemplo un número puede ser en formato de texto y cuando nosotros ponemos en una celda que tiene que estar en configuración número y se va a poner un texto, el programa no puede reconocerlo. Es decir, que a través de esta línea nosotros podemos seleccionar esta línea, evidenciar esta línea, después utilizar esta función típica de Excel, es decir, copiar las propiedades y después aplicar las propiedades automáticamente a todas las líneas que nos interesan.
Esto nos permite de evitar los casos particulares y sobre todo los casos de errores que podemos encontrar. Hemos después añadido las clases P. Tengo que añadir que hemos añadido también la clase C, que no estaba anteriormente, la pi con cara, es decir, la pi de los casos donde tenemos que definir el cálculo, que queremos definir el cálculo donde se exige el reconocimiento facial. Después hemos añadido la oportunidad de seleccionar también las clases HS y las clases EV. Siempre después de las clases M, que son las clases principales para las calzadas. En la misma manera hemos añadido a aceras y carriles de estacionamientos, hemos añadido las clases que faltaban anteriormente. Aquí estaban solo las clases P y nosotros hemos añadido las clases C, la clase P cara, igual como antes, como ya lo hemos definido para las calzadas, HS, SC y EV. ¿Qué hemos hecho más? Hemos trabajado en lo que se refiere al nombre del fichero fotométrico, es decir, para decir al programa dónde ir a sacar el fichero fotométrico y qué fichero fotométrico sacar. Por ejemplo, hemos insertado la oportunidad de definir subcarpetas. Antes se podía solo utilizar una carpeta y era la carpeta de todas las fotometrías. Ahora podemos subdividir en distintas carpetas. Por ejemplo, si nosotros insertamos 100 líneas, puede ser que las primeras 50 son y se tiene que utilizar solo un tipo de luminarias que están puestas en una carpeta. Las segundas 50 líneas se refieren a otras luminarias que están en otra carpeta. Esto se puede definir ahora con el programa. ¿Qué más? Hemos añadido también la oportunidad de utilizar el símbolo asterisco, es decir, que si por ejemplo nosotros tenemos una carpeta con distintas fotometrías como tipología, es decir, incluimos ficheros IES, ficheros LDT, ficheros LDT es igual a EULUMDAT, ficheros que sea, nosotros podemos poner asterisco punto, como hay aquí, LDT, y automáticamente el programa va a sacar y va a utilizar todas las fotometrías de tipo LDT sin tocar las otras fotometrías, sin utilizar las otras. Más hemos modificado la estructura de los campos en lo que se puede definir un rango de valores, porque antes habían utilizados unos caracteres muy particulares que en unos casos podían llegar a una condición de error. Y por eso lo hemos reemplazado con otros caracteres, como por ejemplo, como podéis ver aquí, hemos puesto paréntesis cuadradas y sin añadir otro símbolo. Porque, por ejemplo, aquí estaba un símbolo, se utilizaba un carácter que podía ser peligroso en unos casos. Por eso ahora se pueden poner, por ejemplo, en este caso, donde tenemos 2.6, con paso 1, hemos puesto un espacio más 1. Muy sencillo. Y por eso, prácticamente sin error. Muchos de los usuarios nos han traído cuestiones y preguntas, sobre todo si se podía añadir una columna donde poner la descripción del error que el programa encuentra y que no permite al programa de calcular. Por eso, la columna AG del fichero Excel hay ahora
la sección log. Es decir, que en cada línea el programa puede insertar las descripciones, sino las descripciones de los errores que el programa encuentra y que no permite de calcular. Después hemos añadido también una modificación en el tema de definición del nombre del proyecto, porque antes la antigua versión permitía de definir un nombre en esta columna, que es la columna AE, y si no se ponía nada, automáticamente el programa sacaba la descripción puesta en la primera columna, es decir, la columna A, más la columna C, más la columna D. Y esto venía a ser el nombre del proyecto. Ahora nosotros podemos definir también subcarpetas, es decir, que podemos poner unos proyectos en una carpeta y otros proyectos en otra carpeta, en función de lo que necesitamos. Como valores que no estaban en la antigua versión, hemos añadido las iluminancias de tipo semicilíndrico mínimo, los valores semicilíndrico mínimo de iluminancia, el vertical mínimo, el semisférico medio, que están puestos aquí. Es decir, que en función de las clases que nosotros utilizamos, que hemos elegido, podemos llegar a la comparación y a la verificación de la clase en función de la clase que se ha elegido. Antes no estaban estos y por eso no se podía hacer la comparación. Ahora se puede hacer también con las clases que hemos añadido. Nosotros queremos agradecer y dar muchas gracias por la colaboración a estas empresas que nos han ayudado en el desarrollo de esta versión, que ha sido un desarrollo bastante pesado, pero pensamos que ahora el programa permite hacer los cálculos en todos los casos. Una cosa muy importante que no he dicho hasta ahora, el cálculo se realiza en función del estándar norte de Europa, que es el EN 13201-4, que es el estándar de alumbrado público que utilizamos aquí en Europa. Os pedimos de poneros en contacto con nosotros en caso de necesitar mayor informaciones respecto de las funciones del programa.